Tu aliento en mí ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. Tu amor se entregó
Buenos días, hermanos. Bienvenidos a otra sesión más de CCA Home. Bien, pues vamos a comenzar en esta mañana. Les invito a que hagamos una oración para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por bendecirnos tanto. Gracias, Señor, porque hoy tú tienes una palabra para nosotros. Ayúdanos a recibirla y ayúdanos sobre todo, Señor, a practicarla. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, en el versículo 13. Y dice así: en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde, los discípulos se le acercaron. Bueno, hasta aquí vamos a dejar. Porque aquí, ¿qué vemos? Bueno, está el Señor Jesús, acaba de recibir una noticia. La noticia era la muerte de Juan el Bautista. Él estaba ahí, llegan apresuradamente y le anuncian esto: Señor, Juan Bautista ha sido muerto. Le cortaron la cabeza, ya no es más. Y dice aquí entonces que el Señor apenas escuchó la noticia, dice que salió en una barca para alejarse de donde él estaba. Pero dice también que esa gente que estaba alrededor alcanzó a darse cuenta y entonces le sigue a pie, ¿sí? Él salió con sus discípulos en la barca y la gente lo siguió a pie hasta donde iba. Entonces, Juan, recordemos que era pariente del Señor Jesús, pero no solamente eso, el Señor había dicho en alguna ocasión, luego lo checan ahí en Lucas 7:28, dijo: entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces, Juan Bautista tenía un lugar en el corazón de Jesús. Jesús, cuando recibe la noticia, imagínate cómo se sintió. Él quiso estar alejado, quiso pensar, meditar estas cosas, tener una comunión con el Padre a solas, apartado de la gente. Pero ¿qué pasó? La gente lo siguió. No lo iba a dejar solo. La gente fue tras de él y de hecho, cuando llega el Señor, ahí llega la gente también. ¿Qué pasó? ¿El Señor acaso se quejó? No, el Señor no se quejó. ¿Les dijo que se fueran? Tampoco hizo eso, no. Sino, ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Dice: tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión y entonces estuvo atendiéndoles todo el tiempo. Estuvo sanando, dice la Biblia, a quienes estaban enfermos. Y así transcurrió hasta prácticamente al anochecer. Se hizo de noche y él seguía atendiéndoles, seguía con ellos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de eso? Dice la Biblia: porque el Señor Jesús tuvo compasión de ellos. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, precisamente de la compasión de Jesús. Este solamente es un ejemplo. Fíjense que me encontré que hay un hermano estudioso de la Biblia que tuvo en su corazón hacer esto. Bueno, voy a estudiar la persona, los hechos de Jesús, voy a estudiar cada pasaje y voy a concluir cuál fue la mayor
característica que hubo en Jesús cuando estuvo caminando aquí en la tierra. Él comenzó entonces a ver, a adentrarse detalladamente cada cosa que hizo y llegó a una conclusión. La característica que el Señor mostró más importante, ¿qué creen? Es precisamente la compasión, ¿sí? Es la compasión. A ese grado llega el Señor. Él es amor, sí, pero está mostrando siempre compasión. Él muestra compasión por ti, Él muestra compasión por mí. Y así como vemos en este pasaje, no le importa, ¿sí? No le importa nada, nada lo va a molestar porque su compasión es mucho más grande. Que en este caso él buscaba un tiempo para él mismo, pero su compasión siempre es mucho más grande. Vamos a ver, vamos a pasar por favor ahí al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. En el capítulo 6, vamos a leer del versículo 6 en adelante. Dice así: otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Versículo 8. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Pues bien, tenemos entonces este pasaje ahora. Jesús enseñando en la sinagoga. Él estaba hablando, no nos especifica la Biblia el tema o lo que estaba hablando, seguramente las cosas del reino de Dios que él vino a anunciar. Estaba en eso, ahí en la sinagoga, cuando de pronto su mirada encuentra a aquel hombre. Otras traducciones dice que la mano seca tenía la mano derecha deforme, ¿sí? El Señor alcanza a ver y entonces viene eso, esa compasión del Señor. La compasión de Jesús se enfocó entonces en aquel hombre. ¿Y qué sucedió? Mira, el Señor, en toda su sabiduría, Él sabía que estaban ahí sus acusadores. Él sabía muy bien lo que ellos pensaban. También sabía lo que significaba sanar a aquel hombre delante de sus acusadores. Es decir, él sabía que hacer eso lo iba a acercar a la muerte, ¿sí? Él lo sabía. Pero a pesar de todo eso, la compasión de Jesús fue más allá. Fue más grande que aún que el peligro que tenía de la misma muerte. Tuvo compasión y ya vemos lo que dice aquí. Le dijo: ven acá,
ponte aquí en medio donde todos te vean, ¿sí? Obviamente sus acusadores también, ahí estaban, y oró por él, y lo sanó. Y el hombre, a partir de ese momento, fue sano. Yo no sé si tú te has hecho la misma pregunta que yo alguna vez. Ay, Señor, ¿qué te costaba esperar? Ok, ya lo viste. ¿Qué te costaba haber esperado un día más? Y al siguiente día buscar a aquel hombre y hacer la sanidad. Pero no hacerlo en el día de reposo, como decían que no se debía hacer los hombres aquellos que lo perseguían. Pero no, hermanos. La compasión de Jesús es mucho más grande. La compasión de Jesús va más allá de lo que imaginamos. No podía esperar ni un día más, a pesar de todas las consecuencias que pudiera haber. Pero entonces vamos viendo qué es la compasión. Hoy en día se usa mucho una palabra que antes no se usaba tanto, la empatía, ¿sí? Pero no es exactamente lo mismo. La compasión no es exactamente ser empático. ¿Por qué? Porque no se limita, la compasión no se limita a ponerse en el lugar del otro. Eso es como la empatía. No se limita a sentir tristeza o lástima por la condición del otro. Todavía la compasión va más allá. La compasión de Jesús va más allá. Mira, la compasión nos lleva a un apoyo solidario para la persona que está sufriendo, para la persona que está en desventaja. Para esa persona necesitada, la compasión nos lleva más allá, no solamente a entristecernos. Es cierto, sí, la compasión nos provoca eso, una tristeza por la persona que está sufriendo. Pero, más allá de eso, nos lleva, nos motiva, ¿para qué? Para hacer algo por esa otra persona, por ese otro, ¿sí? Entonces, Jesús va siempre más allá de la comodidad. Jesús siempre va más allá de las prohibiciones que tenía en ese entonces con sus adversarios, más allá de su propia vida. ¿Ya se van imaginando entonces cómo es la compasión de Jesús? Esa compasión que Él también nos pide a nosotros, que tengamos para los demás. Entonces, ¿cómo andamos nosotros? ¿Cómo andamos los cristianos en este sentido de la compasión? ¿Cómo andas tú, hermano? Mira, en aquel tiempo, ahí en el libro de los Hechos, nos dice que una vez que el Señor cumple su misión, muere en la cruz, resucita al tercer día y asciende, dice que sus discípulos comienzan a anunciar el reino de Dios. Pero en todo esto surge la gente que veía a aquellos creyentes y les pusieron el nombre de cristianos. Por primera vez, ahí en Antioquía dice la Biblia. Pero hay que entender que cristianos significaba no lo que ahora significa, seguidores de Cristo, es lo que ahora significa. Pero en aquel entonces el decir a alguien, eres cristiano, era en un tono como de burla, como diciendo, eres un pequeño Cristo, ¿sí? Así los nombraron en un principio, eres pequeño Cristo. Pero en realidad, eso es lo que somos, o es lo que deberíamos ser tú y yo, cristianos, seguidores de Cristo, la imagen de Cristo aquí en la tierra hoy por hoy. Entonces, si vemos que Cristo hacía esto, que Cristo nos enseñó la compasión de esa manera, ¿cómo crees tú que tú y yo deberíamos estar ejerciendo esa compasión hoy?
Vamos a ver en Isaías. Isaías es el capítulo 42. En el versículo 20. Ahí es una palabra fuerte que dice el mismo Señor. Dice, ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Estas palabras las decía el Señor por medio del profeta a su pueblo, ¿sí? Y Israel, dice, no quería escuchar. Ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Ojalá no sea esa la condición hoy de nosotros en cuanto a esto que estamos estudiando hoy, la compasión. Ya dijimos que la compasión entonces va más allá de una simple tristeza o de un simple sentimiento. Es el compromiso de hacer algo por los demás. Y realmente no queremos que el Señor nos hable así. Ustedes están oyendo, pero no entienden, no quieren entender, ¿sí? Fíjate, estamos viviendo hoy tiempos difíciles, muy difíciles. Ya sabes, el desempleo, la baja de las ventas, problemas de salud, gente que ha perdido a algún ser querido, en fin, tantas complicaciones que estamos viviendo hoy por hoy, en este tiempo de pandemia. Pero la pregunta es, ¿en dónde están los cristianos? ¿En dónde están los hijos de Dios? Los que deberían ser imagen de Cristo hoy. ¿Nos estamos pareciendo a Jesús? Tú y yo nos estamos pareciendo así, en donde el Señor Jesús no veía otra cosa más que hacer algo por el necesitado, ¿sí? Era su primer compromiso, hacer algo por el necesitado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿En dónde estamos? Colosenses capítulo 3. En el versículo 12 nos dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. Pero aquí la primera cosa que nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que los eligió. Dios nos eligió, a ti y a mí. Ustedes tienen que, dice, vestirse de tierna compasión en primer lugar. Compasión. Y nuevamente, ¿sí? Está hablando, ya les di ejemplo. Ustedes, como pueblo santo, como pueblo mío, deben seguir ese ejemplo. Compasión. ¿Qué tanta compasión estamos hoy ejerciendo? ¿Qué tanto nos duele la gente que está sufriendo, particularmente en este tiempo difícil? ¿Y qué tanto estamos haciendo por ellos? Bueno, tenemos que vestirnos, como dice la palabra, vestirnos de compasión. Mira, muchos de ustedes saben que tenemos, mi esposa y yo, un ministerio de ayuda en hospitales. En hospitales, hoy por hoy, está prácticamente inaccesible, hay desorden, no te dejan,
en fin. Pero, hermanos, no son los únicos lugares. Hay muchos lugares y hay muchas personas que necesitan, que están sufriendo, que necesitan mirar la compasión de Jesús. Pues tenemos que buscar, tú y yo, ¿dónde ejercer esa compasión? Mira, platicaba yo con mi hija y me decía, bueno, ella tiene una familia con su esposo y dos pequeñitos. Y me decía que allá por donde vive quedó varado un circo. Imagínate nada más, los circos, pues ya, ¿quién va al circo? ¿Sí? En su tiempo fue la gran atracción y la gente lo esperaba ansiosamente, pero hoy por hoy, ¿quién va al circo? Y menos desde que quitaron ya los animalitos y todo eso, ya ni quién, ¿no? Entonces, es gente que toda su vida ha estado en el circo, que toda su vida ha sido eso, ¿sí? Y de pronto estaban por allá cerca de donde vive mi hija y resulta que quedan varados, ya. No se podían mover, no podían tener funciones, ya no podían hacer nada, ¿sí? Pues, ¿qué creen? ¿Qué pasa? Se están muriendo de hambre, no saben hacer otra cosa, están parados, ya no hay ingresos, ¿desde cuándo? ¿Sí? Bueno, ahí mi hija vio una oportunidad. ¿Para qué? Para ayudar. Con todo y su familia, que tiene dos pequeños, anda siempre bien ocupada, no tiene tiempo, en fin, pero yo le doy gracias a Dios porque halló el momento para poder apoyar en la medida de sus posibilidades a esas personas. Hermanos, y así como eso, hay muchos casos. Déjenme platicarles uno más. Nosotros, mi esposa y yo, y otros hermanos que nos apoyan muy amablemente, estamos yendo cada 15 días a Tepozotlán, y ahí llega gente de la etnia de Otomí, vienen de Querétaro, un lugar apartado, pero ahora con esto de la pandemia, pues obviamente ya no hay gente, ya no se pueden mover, ya no les conviene pues venir de sus lugares de origen hasta acá, y entonces se acabó. Y de pronto dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya no podemos ir a ofrecerles cada 15 días sus desayunos y algo que les ayude. Pues resulta que lo oramos, le preguntamos al Señor y decidimos, tenemos que ir. Tenemos que ir a buscarles porque ¿cómo estarán? Si siempre andan bien amolados. Ahorita ya sin ingresos, ¿cómo estarán? Pues ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos. Y resulta que esto queda después del Estado de México, viene el Estado de Hidalgo, y hay que agarrar una carreterita que cada vez se hace más angosto. Primero es la autopista, después una carretera de 2 carriles, y luego una más estrechita. Cuando íbamos por esa carreterita, todavía más o menos pavimentada, íbamos pasando y alcanzamos a ver a uno de ellos, Alfredo. Y le digo a mi esposa, ¿no es Alfredo? Sí, párate. Ya nos paramos a la orilla. Nosotros íbamos mucho más adelante a un lugar más recóndito, ya no, es terracería, ya no hay pavimento. Pero como los vimos, nos paramos. Ya los saludamos y le decimos a ay Alfredo, qué bueno que están aquí, que estás aquí con tu familia. Mira, traemos ayuda para ustedes, unas despensitas, un poco de ropa, ¿qué te parece? Ya para que no vayan hasta allá, porque ya los encontramos aquí. Y en eso vemos que Alfredo se separa y comienzan a hablar ahí en Otomí, con su familia. Y nosotros pues, nos quedábamos viendo qué pasó. Finalmente viene y dice, oigan, ¿pero van a orar? ¿Van a hablar de la palabra ya? No, pues sí, esa es la idea. Entonces no, vamos, los acompañamos, vamos para allá. Imagínense, nosotros pensábamos, bueno, pues ya no van a tener que dar la vuelta, reciben sus cositas y ya. Pero no, ellos
pudimos darnos cuenta que ellos han conocido al Señor Jesús más que por los mensajes. Antes del mensaje, lo que les impactó a ellos fue la compasión de Jesús. Esa compasión los lleva ahora a buscar ya no solamente la cuestión material, pero también la palabra de Dios. Ellos están ansiosos por escuchar la enseñanza que tiene la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Entonces, hermanos, te das cuenta que aunque sea poco lo que uno pueda hacer, la compasión de Jesús atrae a la gente. La compasión de Jesús es algo que ya no nadie tiene. Por eso tú y yo, como hijos de Dios, busquemos esa compasión, ejercerla en los demás. ¿Que es riesgoso? Pues sí, sobre todo ahora en este caso es riesgoso, sí. Pero el Señor Jesús tenía un 100% de riesgo. Él no decía, a lo mejor puede ser que me perjudique. No, Él sabía que le iba a perjudicar. Él sabía que eso iba a ser la base para ir a la cruz. Pero con todo y eso, su amor, su misericordia, su compasión es mucho, mucho más grande. ¿Cómo estamos nosotros? Repito, ¿cómo estamos? La próxima vez, hermano, porque a todos nos ha pasado, ¿no? Vas en tu cochecito, te toca el semáforo y alguien viene y se acerca y te pide una ayuda. ¿Qué ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado, a ti te ha pasado seguramente. Pues ya buscas la moneda por ahí y le entregas la moneda y dices, ya, lo que sigue, ¿no? Pero yo quiero proponerte un reto. La próxima vez que eso te suceda, ya sea que vayas en tu coche o ya sea que vayas caminando, porque también caminando de pronto encuentras quien está ahí pidiendo ayuda. Te voy a proponer algo. Que veas a esa persona a los ojos. Porque casi nunca lo hacemos. Ya buscamos la moneda, toma. Y si te preguntan, ¿cómo era la persona que le diste? Pues no sé, no me fijé. Bueno, te propongo que la siguiente vez tú lo veas a los ojos. Veas detalladamente su rostro. Pero sí te advierto que corres un riesgo. Vas a correr el riesgo de poder ver en esa mirada la mirada de Jesús. Y quizá hasta te venga a la mente esas palabras que el Señor dice: tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Hermano, esto es la compasión. El Señor nos invita, el Señor nos habla, y no queremos que diga como en Isaías: escuchaste, pero no hiciste, no quisiste hacer. Queremos en realidad que la compasión sea parte de nuestra vida, de aquí en adelante. Tal vez no lo habíamos entendido, tal vez no lo habíamos practicado, porque pensamos, pues yo qué voy a poder ayudar, ¿no? Tan poquito que puedo hacer. ¿Qué tanto puedo ayudar en eso? Pero mira, si esa es tu inquietud, si eso es tu preocupación, ¿qué vas a poder hacer? Pues da lo mismo si doy o no doy. Déjame platicarte un relato. Es muy conocido ya de tiempo, pero viene muy bien ahorita para esto que platicamos. Fíjate, dice que venía un hombre caminando por la playa y de pronto ve a un chamaquito aventando, se acerca a él. ¿Qué es eso, no? Pues eran como estrellitas de mar, y el muchachito agarraba una y ¡pum!, la aventaba al agua, y el hombre se le queda mirando. Oye, chamaco, disculpa, ¿qué haces?
estoy salvando a las estrellitas de mar. Y se echa a reír el hombre. Dice, ¿pero qué tú crees que vas a poder hacer? Mira, si todo esto está tapizado, ¿qué vas a hacer con eso? No tiene sentido, le dice el hombre. Y el muchachito se le queda mirando, agarra otra y la avienta con todas sus fuerzas. Y le dice, ¿sabe qué? Para esa sí tuvo sentido. Y es verdad, hermanos. Tal vez tú pienses, ¿yo qué puedo hacer con una moneda? ¿Qué puedo hacer con una sonrisa? A veces ni siquiera es algo material. Es simpatizar con la persona. Es empatizar con ella, ¿sí? Una moneda, lo que sea, es bienvenido. Lo poco, lo mucho que tú puedas hacer, será bien apreciado. Si no por la persona, sí por Jesús. Porque entenderá que tú te esforzarás por tener esa compasión. ¿Qué se necesita si tú no sientes esa compasión hoy? Mira, simplemente tienes que orar, pedírselo al Señor. Porque mira, nuestra naturaleza es egoísta, la verdad, así somos. Pero como hijos de Dios podemos orar a Él. Y dice la palabra de Dios que todo lo que pidiéramos orando en su nombre, ¿qué dice? Nos será hecho. Siempre que lo hagamos conforme a su voluntad. Sabemos que la compasión es su voluntad en nosotros. Entonces, si oramos, Señor, dame esa compasión que necesito para los demás. Estamos 100% seguros que Él va a responder. Él va a poner una compasión en ti por los demás sobrenatural. Pero tenemos que hacerlo. Dicen que vamos a entrar a una nueva normalidad. Pues yo te invito que esa nueva normalidad sea una nueva normalidad espiritual en donde estemos practicando continuamente la compasión de Jesús. ¿Lo hacemos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en esta ocasión nos invitas, nos hablas nuevamente acerca de la compasión. Y queremos pedirte, Señor, que si no lo hemos podido sentir o hemos estado distraídos, perdónanos, pero queremos vivir en esa compasión como la que tú tuviste, Padre, en donde aún con riesgos, aún privándonos de la propia privacidad, pero que podamos, Señor, practicar esta compasión como tú nos mandas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.